Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir que será, mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Entramos ahora en Vida y Obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos días. Después de haber tenido los anteriores capítulos acerca de la vida de Santa Teresa, vamos a tocar ahora un aspecto de Santa Teresa quizás que no conoce mucha gente, y es sobre el tema de sus padres, y en concreto su padre, don Alonso, que además quedó viudo después de 2 años de matrimonio y se volvió luego a casar con doña Beatriz, con la cual pues ya tuvo a Santa Teresa. Sí. Pero ¿qué podríamos decir a nuestros oyentes acerca de este ambiente familiar previo al nacimiento de Santa Teresa? Sí, pues que don Alonso contrajo un primer matrimonio con una joven mujer de Ávila llamada doña Catalina del Peso, y que curiosamente tuvieron que esperar prácticamente 6 meses, porque en aquella época, estamos hablando de 1504, pues Sí. moría la reina Isabel la Católica en el viejo caserón de Menida en el Campo. Entonces tuvieron que esperar durante un tiempo por un luto oficial, y luego después pues Para ya contrajeron casarse. matrimonio. Exactamente. Qué curioso, ¿no? Que uno tuviese que esperar a casarse porque se murió uno de los reyes. Sí, no era momento en aquella época en Castilla para una boda. Pensemos el día que se nos muera don Juan Carlos o doña Sofía, bueno, se paralizan las bodas en España por un año. A ver qué nos dicen los novios. Exactamente. Bueno, pues contrajo matrimonio con doña Catalina del Peso, y bueno, pues las crónicas nos dicen que fue una boda rutilante, que ya desde 1 año y medio antes de la boda, pues los Sánchez, ya sabemos, la familia del padre de Santa Teresa, con don Alonso, su padre, o sea, el abuelo de la santa, que era un rico comerciante toledano, que era converso y que había venido de Toledo después de un proceso que había tenido allí, y que había hecho dinero también como recaudador de impuestos. Sí. Bueno, pues que quería una nueva vida en Ávila para sus hijos. Entonces, una de las cosas que hizo fue casarles con jóvenes bien situadas en la nobleza, como esta doña Catalina. Entonces, durante 1 año y medio antes de la boda, pues empezaron a mandar la familia Sánchez a la novia pues collares, sortijas, brazaletes, manillas, cofias de oro, una camisa de Holanda toda bordada en oro. Es decir, que se dice que fue la novia del año en Ávila en el año 1505. Y eso que no existían revistas como Hola. Hubiesen registrado todo el reportaje gráfico. Exactamente. Es que doña Catalina pues era hija de don Pedro del Peso y de doña Inés de Henao, que eran familias de Postín. Sí. Entonces, pues la dote que le dio el padre de don Juan, es decir, el padre de la abuela, el abuelo de la santa, para casarse pues ascendía a 350.000 maravedíes, es decir, pues una cifra de miles de euros de hoy en día, una gran fortuna. Sí. El matrimonio se instaló provisionalmente en una mansión ahí junto a la Catedral de Ávila, pero en el mes de noviembre compraron dicen que 90.000 maravedíes, pues la antigua Casa de la Moneda, que está casi pegada al lienzo sur de la muralla, Sí. que es donde se encuentra ahora la casa, el convento de la Santa. Exactamente, la casa natal y el convento de la Santa. Pues nada, los recién llegados se llenaron de felicidad con la llegada de sus 2 hijos. A la mayor la pusieron de nombre María, y luego a mediados del año siguiente nació el segundo de sus hijos, que se llamó Juan, en honor a su abuelo, Juan Sánchez el Toledano. Al padre de don Alonso. Y el abuelo de don Juan pues murió en el paso del año 1506 al 1507, después de haber casado a su hija doña Elvira y con un caballero de Ávila llamado Hernando Mejía. Y realmente es que
se murió porque en aquella época atizaba toda España y toda Castilla una peste que también se llevó por delante al rey Felipe el Hermoso y que provocó pues todo este viaje que sabemos triste y lúgubre de la reina doña Juana, un poco loca o bastante loca por toda Castilla, ¿no? Y esta misma peste acabó con la vida, además del padre de o sea, el abuelo, sí, de don Alonso, pues con la vida de la joven doña Catalina recién esposada, o sea que y entonces que murió pues, muy joven. Murió muy joven, realmente. Y entonces, pues nuevamente la familia se sumió en una grandísima tristeza, en este caso, como vemos, doble. Claro, porque aquí murió el padre de don Alonso y le murió también la esposa. Se murió la esposa. Entonces tiempo. él quedó joven y huérfano con 2 niños pequeños y buscó rápidamente otra esposa para poderse casar. Bueno, pues que también era un poco la costumbre de la época. Era un hombre rico y que además había tenido de la herencia de su esposa. Y entonces conoció también en aquello pues a una joven casi niña que además era prima lejana, que era doña Beatriz de Ahumada. Prima de doña Catalina del Peso. Sí, exactamente. Y que, pero también, como vamos a ver, también era familia de don Alonso, ¿no? Y entonces que pertenece a una familia de la Villa de Olmedo, de Valladolid, y que tenía grandes posesiones en Gotarrendura, a 4 leguas de Ávila, que como hablamos en otro programa ya, pues siempre acerca fue un sitio... de ese lugar. Había mucha diferencia de edad, además, entre doña Beatriz y sí, don exactamente, Alonso. se llevaban 15 años. Doña Beatriz, cuando le conoció, tenía de 12 a 13 años, se casó con 14. Sí. Y don Alonso tenía casi 30. Bueno, estos años, ahora nos parece esto una cosa tremenda, pero en aquella época, pues bueno, pues eran usos más o menos normales, ya, ¿no? Era posible. Exactamente. Hoy y tenemos nuestros santuarios son soles, en el cual estoy, de la iglesia más casamentera aquí de Ávila, y hemos tenido 43 bodas y la edad media yo creo que ronda entre los novios y las novias, yo diría en torno a 28-40 años. Sí, la edad de casarse ha cambiado mucho se casan, sí. Desde el siglo XVI hasta ahora. Bueno, pues nuevamente se volvió a organizar una gran boda por todo lo alto con joyas, vestidos, y esta vez se celebró en Gotarrendura. Sí. Y allí don Alonso prometió entregar a su esposa, dice un papel de la época que refleja muy bien todo esto, por honra de su virginidad y acrecimiento de su dote, nada menos que 1000 florines de oro, que también era una cantidad bastante... Pero le salió más barata que la otra. Sí, claro, ya... Pero curiosamente comenzó problemas con la iglesia durante un tiempo porque los novios eran primos. Es decir, era una relación bastante lejana, pero que impedía que puso problemas, pero la boda se llevó adelante y luego ya después se levantó el problema con la Santa Sede, pero bueno, una cosa curiosa, ¿no? Que los padres de la Santa, cuando se casaran, pues que tuvieran este problema, y es que una abuela de Catalina y el abuelo de la novia, doña Beatriz, eran primos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello se consideraba que era un problema y que no se podía... un problema de sangre, en fin, había que rever la situación. Exactamente. Bueno, de la boda en Gotarrendura, pues también sabemos cosas muy curiosas, ¿no? Como que debían de asistir a la boda unos, por ejemplo, 95 vecinos de Gotarrendura, y que lo que se dedicaron, o sea, la comida se basó en un festín de comer gallina, ¿no? Ya. Entonces, que era como un poco el tipo de comida que en aquella época pues era comida de fiesta. Extraordinaria. O sea, matar la gallina que no tenían en el corral y no había otra luego. Sí. Y luego ya después el matrimonio se instaló en la casa que don Alonso tenía en Ávila, de la que hemos hablado. Y allí, bueno, pues empezó la vida ya de la familia, de la madre y del padre de Santa Teresa. Que este matrimonio pues también fue, en cierto sentido, corto, pero muy fecundo. Fue muy fecundo, sí. Porque fueron 10 hijos y doña Beatriz va de vuelta a dejar viudo a su marido. Sí, claro, y porque además un matrimonio en el que prácticamente todos los hijos, cada año nacía un hijo, en fin. El primero, pues la boda se desarrolló en el 1510
y al año pues nace su primer hijo, don Hernando. Y curiosamente nos cuentan que durante el embarazo de doña Beatriz, de su primer hijo, don Alonso tuvo que irse a la guerra. Sí. Eso fue para la familia un motivo de preocupación, Lógico, y lógico. a la pobre madre tan jovencita, imaginémonos, ¿no? Tener que ver que su marido se va a la guerra, que se pone toda su armadura y se marcha para allá. Bueno, pues realmente se le encogía el corazón, porque además ella había sufrido la muerte de dos hermanos suyos llamados Sancho y Antonio, que cayeron muy jóvenes en los campos de Nápoles. Es decir, sabía de esta preocupación. Pero bueno, don Alonso vuelve y está presente en el nacimiento de este primer hijo, que se desarrolla en 1512. Y luego después, al año siguiente, en el año 1513, nace su segundo hijo, Rodrigo, Sí. que sabemos que es el hermano con el que la santa más jugaba, quizá porque era justo el que estaba antes que ella, porque ya sabemos que la siguiente en nacer en esta familia, en el 1515, pues ya tuvo como nombre Teresa. Sí. Teresa, que luego se llamaría Más Teresa un nombre de muy Jesús. curioso, porque hasta ese momento el nombre de Teresa no era un nombre que floreciera. Incluso yo me atrevería a arriesgarme, no sé qué saldría en el santuario, yo creo que nada. No. Luego ya después sí ya empezó a tener mucha significación por ella, ¿no? A partir de Pero ella. ella, bueno, le pusieron el mismo nombre de su abuela materna, que se llamaba doña Teresa de las Cuevas. Y por eso fue el poner a la primera hija de doña Catalina, Teresa, ¿no? Y bueno, pues del nacimiento de la santa también sabemos algo que es muy emotivo, ¿no? Es el lugar de su bautismo. Sí. Que es en una pila bautismal preciosa Románica. que existe en la iglesia parroquial de San Juan, aquí en Ávila, a los pies de la plaza del Mercado Chico. Bueno, pues una iglesia que en la época de Santa Teresa tenía un aspecto diferente de lo que vemos ahora, porque Sí. ahí había una iglesia románica y con algún vestigio y alguna construcción gótica, y esa realmente es la iglesia que bautizó a Santa Teresa, porque la pila no es bautismal, no se ha La movido de iglesia sitio. parroquial. Exactamente. Nos ha movido tan del sitio que, faltando un poco a la humildad, fui bautizado en ella. ¿Y cuántos abulenses hemos sido bautizados en esa pila bautismal que tanta devoción nos da? Porque pues sin duda fue bautizada y Santa Teresa, y con ella pues cuántos cristianos que han sido hechos cristianos a través de esa agua en esa pila. Y además es una pila impresionante de granito berroqueño, Sí. Y además tiene una forma de copa, pero toda con unos gajos muy bonitos hechos en granito. Es una pieza monumental que impresiona. Aquí aprovechamos para los que vengan a Ávila durante este año jubilar teresiano. Es una de las cosas que no dejarían de ver. Esta pila bautismal que, como bien nos apunta María Ángeles, está en la iglesia de San Juan, junto a la plaza del Mercado Chico, y que es fácil porque además está abierta casi todo el día para tener acceso a esa pila y rezar ahí un credo, entre otras Claro, oraciones. sobre todo porque es la pila en la que Teresa de Jesús empezó a ser hija de la Iglesia, ¿no? Ella cuando murió fue lo que dijo, ¿no? Que le daba gracias al Señor porque al fin moría hija de la Iglesia. Curiosamente era lo que ella quería siempre, y justamente ese camino en la Iglesia del Señor fue en esta iglesia y bautizada en esta pila de granito tan impresionante. Qué interesante esto, María Ángeles, y abre horizontes a los que vienen a Ávila, incluso a los que están en Ávila. Sí, pues es verdad, yo no he apreciado esta reliquia del tiempo de Santa Teresa que está ahí, está ahí. Solamente comentar que los padrinos de este bautismo pues fueron personas muy reputadas. Por ejemplo, el padrino fue don Francisco Núñez de Vela, que era de la crema abulense. Su hermano, don Blasco, fue el virrey del Perú, y se conserva su nombre en la fachada de su casa palacio, que ahora es la Audiencia Provincial. Es decir, que está enfrente de la casa que era de la Santa, el convento. Y la madrina fue doña María del Águila, que también tenía lazos familiares con los Cepeda. Es decir, que ya
podemos situar un poco la situación social de la santa como de una familia de la nobleza, de la baja nobleza castellana, y con estos padrinos, podríamos decir, de postín. Muy bien, María Ángeles, nos quedamos en el bautizo de Santa Teresa. ¿Y qué tocará el próximo? Bueno, la próxima espadaña toca en vivo y en directo, ahí desde los micrófonos de Madrid, que vamos a ir porque está haciendo el programa número 100. Número 100. Vamos a hablar de la casa, de los restos que quedan, de cómo era, imaginarnos, hacer una pequeña reconstrucción para que todos como podamos deambular por ahí y hacer una descripción de cómo era el padre, don Alonso, ¿no? Una persona increíble, y doña Beatriz, su madre. Pero vamos a meternos dentro de ese mundo maravilloso de la vida de Santa Teresa, de lo que supuso su familia, sus padres, su casa, el entorno donde ahí ella nació y vivió. Pues muchas gracias, María Ángeles. Y nos despedimos de nuestros oyentes para decirles que el próximo viernes desde Madrid, ahí estaremos en los estudios de Radio María. Hasta entonces. Todo se pasa, Dios no se muda. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.